Y ya para finalizar, voy a explicar sobre qué tipo de instrumentos nosotros podemos tener para la política ambiental. Esos tipos de instrumentos son los económicos, que son los constituyentes, y el mecanismo idóneo que podemos ejercer en una política que no puede contaminar el uso excesivo de los recursos naturales y que señala que conserva los recursos y los inventa en una conversación ecológica. El capital ambiental nunca se debe recibir por ello un estímulo de compensación, y ese tipo de recursos básicamente se utilizan como un modo ilegal y de mercado negro. Gracias, fue toda la exposición. Por otra parte, el mayor problema que hay en nosotros como humanos es no enseñarle a los menores de edad de cómo prevenir la contaminación que tenemos a raíz de hoy en día. Aparte de reciclar y enseñar a los niños a cómo lavarse las manos, porque si no hay que enseñarle a ellos a lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse todos los días, eso se puede generar un sinfín de contaminación hasta el mismo cuerpo de uno, porque los dientes se pueden deteriorar días si no se puede cepillar, el cabello se puede poner más grasoso, que es donde sale la caspa, y por ello el mismo cuerpo, el sudor, cuando uno no se toma un buen baño, el sudor se queda allí, se fermenta, eso es lo que puede causar. Y tirar las cosas correctamente, diferenciar qué tipo de basura uno hay que tirar, sea lo plástico, vidrio, cualquier tipo de producto. Y en las últimas décadas la necesidad que se ha llevado a cabo es como una conservación al uso de los recursos naturales, que genera esos mismos problemas ambientales, como el caso del oro. El oro es un recurso y un recurso muy importante que nosotros tenemos que utilizar, que nosotros usamos para anillos, joyas, zarcillos, piercing. Sin embargo, por ello este tipo de recursos es muy explotado a nivel mundial. Muy buenos días, mi nombre es Alessandro Moro y hoy les vengo a explicar sobre la política ambiental. Primero que todo, vamos a explicar qué es la política ambiental. La política ambiental es la preocupación y el desarrollo de los objetivos con los fines de mejorar el medio ambiente y mejorar los principios de los valores de los seres humanos a cuidar a la naturaleza misma, que es como privado y consciente a la conciencia ambiental del creciente. Y a principios, hoy en día, a más de 11 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, hemos hecho un gran crecimiento exponencial a principios del siglo XX, gracias a la revolución industrial que nosotros mismos hemos creado, que trajo consigo el éxodo de gran parte de los habitantes de los campos a las ciudades. Sin embargo, ese tipo de revolución industrial habían creado las fábricas, y de esas fábricas se crearon un sinfín de costumbres que nosotros los seres humanos lo hemos logrado, y ese tipo de contaminación ambiental eso se ha derivado gracias a las grandes potencias y esas fábricas, el humo, la contaminación, el polvo, y para sumar las guerras, que eso fue lo que desató la Primera Guerra Mundial a principios de 1914, ¿ok? 1914, de la Primera Guerra Mundial, donde empezaron los primeros bombardeos, el gas químico, lo que fue el deterioro de la naturaleza, donde el ser humano empezó a crear su propia industria, las contaminaciones, la explotación de los recursos naturales para su bienestar y ser el centro de la atención, que permite la adecuada ubicación de las personas y en las grandes tubes, que ha traído una gran consecuencia de la proliferación, que es la proliferación de los problemas medioambientales que se han hecho, lo socioeconómico, ambiental, cultural y ambientales. Lo que ocurrió en el año 2020 fue lo que desató la pandemia COVID-19, que muchísimas empresas tuvieron que cerrar y estar en pausa debido a la cuarentena total para evitar los contagiados con COVID-19.
porque nosotros en la misma naturaleza nosotros estamos respirando con el mismo oxígeno y el mismo aire que nosotros compartimos, ya que sea limpio o sea contaminado. Y de ese mismo de contaminación se habían creado la radiación y las armas nucleares, que eso fue un claro ejemplo con Hiroshima y Nagasaki en 1945, cuando Estados Unidos los bombardeó con las bombas Little Boy y Big Boy. Y por otra parte, el mayor daño que habían hecho en la mismísima naturaleza fue durante la guerra de Vietnam con un derivante químico llamado el agente naranja. El agente naranja, que eso es lo que muchísimas políticas medioambientales se han preocupado por el bienestar de las especies, tales sean los árboles, las plantas, el ecosistema y más aún los animales, que eso viene parte de la política ambiental y de la misma fauna que nosotros hemos tenido. En ese sentido, tenemos una mayor cantidad de personas y que supone que hay un mayor consumo de los recursos a mayor producción y la misma contaminación en el aire, entre otras, y es que hay todo este tipo de las actividades domésticas que son los comerciales y los comerciales y las propias que nosotros debemos hacer a encontrar una verdadera falla de la educación en la gestión ambiental en la población. Igual cuando se le enseña a los niños sobre evitar el tipo de contaminación y la limpieza, que eso es que se le enseña a los menores de edad, cómo hay que diferenciar para reciclar los plásticos, el cartón, el vidrio, las agujas, un largo etcétera que hay que explicarle a los niños desde pequeños sobre la contaminación. Y esa política medioambiental hoy en día es un tema muy, y les digo, un tema bastante debatido entre los progresistas, que son la izquierda, y los conservadores, que es la misma derecha. Los progresistas, ellos más que todo se preocupan la gestión medioambiental y el cambio climático. Sin embargo, ese tipo de políticas se ha vuelto demasiado estrictas y demasiado exigentes y muy intolerante con el tema del medio ambiente. Tal es el caso de la activista ambientalista Greta Thunberg de Suiza, cuando ella salió a público para poder reclamar sus derechos como medioambientalista, cuando ocurrió en el año 2019 el incendio del Amazonas, cuando en realidad no asistió. Por ello, los conservadores sí ellos están muy metidos en el medio ambiente, pero ellos lo utilizan como un medio como más suave, como un poco más pacífico. Sí hay leyes exigentes, pero no tan como lo hace la izquierda de los activistas, los progres, y por ello es una gestión de la población y sobre todo el tratamiento que se debe dar los mismos. En los últimos años han aumentado muchísima manera alarmante de una cifra de producción de residuos y la contaminación de los recursos naturales. Tal es el caso del petróleo, que el petróleo es uno de los recursos más importantes que hay en la vida. Venezuela es uno de los países que mayor tenemos reservas de petróleo. Sin embargo, si ese petróleo cae en manos equivocadas, puede usar para fines no agradables. Y además, ese mismo tipo de petróleo es el mayor causante de las muertes de muchos animales en el océano. Las ballenas, las focas, los delfines, que los barcos cuando transportan el petróleo, eso se empieza por el mar a deteriorarse, los animales marinos no tendrán oxígeno, ya que el contenido de ese líquido es demasiado pesado y muy tóxico para ellos. Por eso es que los animales del mar, por eso es que ellos están en peligro de extinción, gracias a ese derivado recurso natural. Y por otra parte, pues hablaremos de la cuestión de la cuarentena, ya que desde inicios de la cuarentena del COVID-19, los índices de la contaminación se vieron modificados y en cuenta una contaminación ambiental, se ha paralizado las empresas, tomando en cuenta una contaminación constituye de un problema muy grave desde hace décadas a nivel mundial, de la repercusión
y un tipo de repercusiones de las personas que están haciendo muy ambientales y severos con el fin de tomar las medidas preventivas. Tal es el caso en el siglo pasado cuando hablamos de la extinción de los animales, y uno de esos fueron los gorilas. En los años 80, cuando un activista estadounidense viajó a República Democrática del Congo, Zaire, para apoyar las cuestiones ambientalistas por los animales, entre esos los gorilas, que allí ella escribió un libro, hasta hicieron una película inspirada en ella, 13 años viviendo en las colinas y 13 años viviendo con los gorilas. La señora protegía muchísimo a los animales, a los gorilas, evitaba un sinfín de problemas de mercado negro, hasta que la mataron en el año 1985, en el mismo Congo. Hoy en día la cifra de la población en el Congo, los gorilas, se ha disparado y se ha aumentado más. Sin embargo, no todo es de color de rosa, ya que para el año 2012 y 2013 la cifra del peligro de extinción de los gorilas se ha incrementado bastante.